El siguiente video se enfoca en el país de China y en este país vamos a hablar sobre los hechos ocurridos a partir de la muerte de Mao Zedong. Entonces lo primero que vamos a hablar es la lucha por el poder después de la muerte de Mao Zedong. Vamos a hablar de la importancia de Huo Guofeng. Vamos también a hablar del resurgimiento de Deng Xiaoping y la derrota de la banda de los cuatro. Bueno, primero tenemos que hablar que la lucha por el poder inició en China. Tras la muerte de Mao Zedong, como sabemos, Mao Zedong fue un líder comunista que duró muchos años en el poder. Eh, bueno, el punto es que Mao Zedong duró muchísimos años en el poder y a partir de su muerte van a empezar a tratar de hacer como una lucha por el poder para quedar en el segundo lugar, o eventualmente la muerte de Mao quedar en el mismo lugar que él ocupaba. Entonces vamos a empezar hablando de Huo Guofeng. Huo Guofeng, que es uno de los contendores por la lucha al poder. Asimismo, también estarán Lin Piao, también va a estar Zhou. Bueno, primero vamos a hablar de una disputa de las más importantes, que va a ser la de Lin Piao y Zhou. Bueno, Lin Piao y Zhou se enfrentan por el poder en el año de 1969. En un principio, Lin Piao fue mucho más importante que Zhou, pero vamos a ver cómo cambia la situación, puesto que Lin Piao en la revolución cultural era de gran importancia para Mao Zedong. Pero una vez Lin Piao deja de ser importante para Mao, él pues es dejado a un lado y se empieza a volver más importante Zhou, pues él ejercía cargo de ministro y ayudaba a las relaciones internacionales o exteriores en China. Bueno, volviendo a hablar un poco de Lin Piao, la razón por la que él fue sustituido o fue cambiado del poder, pues no cambiado, sino su poder fue apagándose, fue porque en la revolución cultural, donde la gente había que hacer una revolución cultural con el fin de reeducarla y ponerla a favor del comunismo, la fuerza militar fue algo muy importante. Pero una vez acá la revolución cultural, Mao piensa que pierde importancia la fuerza militar. Entonces trata de hacer críticas en contra del limpiado y como de hacerlo aparte para quitarle sus posibilidades de entrar al poder. Pero el limpiado tenía su deseo de poder y lo que hace es amotinar a todos los militares en contra de Mao Zedong. Mao Zedong, por su parte, se entera junto con Zhou de lo que está pasando y es ahí cuando inician un ataque contra Lin Piao. Bueno, continuando en esta pelea de Lin Piao, Zhou y Mao Zedong, vamos a ver que Mao Zedong atacó a Lin Piao y le empezó a hacer críticas, a las que Lin Piao respondió. Lin Piao responde a Mao Zedong básicamente confabulándose en contra de él, ideando un golpe de estado que le era ventajoso, pues como sabemos él fue militar. Entonces él inicia su golpe de estado contra Mao Zedong, pero desafortunadamente Mao Zedong se entera del plan y junto con Zhou eh, hacen amenazas en contra de Lin Piao. Lin Piao se entera de que Mao se ha enterado de su plan y huye a territorios. Una vez Lin Piao ha sido eliminado de la lucha por el poder tras su muerte, tras que cae su avión en Mongolia, quedan Zhou y Mao Zedong. Mao Zedong le da el cargo a Zhou de presidente de la Comisión Militar Central, mientras que Mao Zedong sigue siendo el presidente del Partido Comunista, es decir, el cargo más alto en China. Bueno, desafortunadamente Zhou muere y tras la muerte de Zhou queda un nuevo personaje, llega un nuevo personaje que es el sucesor de Zhou, que se llama Huo Guofeng. Bueno, hablando un poco más de Huo Guofeng, él va a ocupar posteriormente los dos cargos más importantes, que va a ser el presidente del Partido Comunista y presidente de la Comisión Militar Central. Este hombre es importante ya que fue atacado por la banda de las cuatro, es decir, los ideólogos de la revolución cultural. Huo arresta a la banda de los cuatro y los culpa de sus excesos durante la revolución cultural. La revolución cultural la debemos entender como un proceso excesivamente violento en el que se trataba de que la gente estuviera a favor del comunismo por medio de humillaciones, y básicamente no ser comunista era como un crimen. Él logra atacar a la revolución cultural, pero a la vez mantiene la buena imagen de Mao, porque a pesar de que la revolución cultural fue impulsada por Mao, este hombre era tan fiel a Mao a tal punto de mantener siempre su imagen en alto. Es cierto
es tan cierta la información que acaba de decir que él inclusive mencionó una vez: defenderemos con firmeza todas aquellas decisiones políticas tomadas por el presidente Mao y respetaremos de principio a fin y sin vacilar todas aquellas instrucciones dadas por el presidente Mao. Bueno, esto fue básicamente lo que él hizo. Este hombre tiene esa gran importancia por haber encarcelado a la banda de los Cuatro. Ya hablando un poco más sobre la banda de los Cuatro, vamos a ver cómo planea Huo Guofeng la captura de estos. Bueno, como vimos después, posteriormente Mao Zedong va a morir, entonces va a quedar eliminado del mapa y bueno, él le dejó el poder a Huo Guofeng y le dejó el poder a Su, y Su se lo dio a Huang Guofeng, que posteriormente se lo hará a Deng Xiaoping, ya que Deng Xiaoping es escogido por el Politburo. Bueno, vamos a hablar un poco de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping es importante puesto que va a ser un hombre que va a ser un poco aperturista hacia China, puesto que va a abrir las puertas de China al extranjero y también va a incentivar las 4 reformas chinas, que son, bueno, acabamos las reformas: agricultura, tecnología y defensa, industria y ciencia. Bueno, estas reformas son importantes porque impulsan a China tanto económicamente como también lo impulsan tecnológicamente, es decir, progreso para China. Básicamente lo más importante de Deng Xiaoping, que es abrir las puertas a nuevos países. Él envía muchos de sus gobernantes y profesionales a Estados Unidos a que estudien allá y adquieran una educación de calidad, y a la vez incentiva la educación en el Partido Comunista Chino, puesto que muchos de los comunistas en China no tenían una buena educación. Él logra cambiar las cifras de educación bastante rápido, ya que en 1984 la mayoría de las personas que pertenecían al Partido Comunista China ya eran graduados de la universidad, y eso respecto a los anteriores años era un gran cambio, puesto que anteriormente no se les exigía tales niveles de educación. Bueno, este hombre es bastante importante, puesto que gana también el carisma, y tiene un gran carisma y gana el querer de los chinos. Él corrige sus errores y reconoce sus errores cometidos durante la revolución, y con esto gana popularidad. También hizo un proyecto que se llamaba el proyecto de rehabilitación, que consistía en curar, por así decirlo, o menguar un poco el daño que había hecho la revolución cultural a muchos afectados. Él también es crítico frente a Mao, porque dice que Mao fue un 70% bueno y un 30% malo. Y también reconoce que la fase temprana de Mao fue muy buena para el futuro de China. Critica mucho la revolución cultural y, por el contrario, alaba a líderes tradicionales como Li Hongzhang y la obra de Sun Yat-sen. Bueno, este hombre sube al poder, como ya lo dije, por el Politburo, y ahí es cuando empieza su alza en el poder, su apogeo, su auge, porque tras ser elegido por el Politburo hace una excelente campaña, incentiva a China en muchos aspectos y cambia el concepto de China, puesto que lo vuelve un país abierto, tecnológico. Ahora vamos a hablar de la banda de los Cuatro, que es conformada por Wang Hongwen, Yao Wenyuan, Zhang Xunqiao y Yang Qing. Bueno, vamos a hablar de su caída. La caída de la banda de los Cuatro se veía que Yang Qing no considera a Huo Guofeng suficientemente bueno para ejercer el poder. Por eso tiene varios planes para llegar al poder, como cambiar manuscritos de Mao. Eso no le funciona, y es ahí cuando decide irse en contra del Politburo y irse también en contra de Huo Guofeng. Pero su gran error recae cuando pide la ayuda de Su Shenhua y Shen Xiliang para hacer que el Politburo caiga también Huo Guofeng. Lo que pasa es que Su Shenhua y Shen Xiliang son fieles a Huo Guofeng y le cuentan sobre el plan. Es ahí cuando Huo Guofeng decide citarlos a una reunión en el Politburo, y ahí les tiene una trampa y terminan siendo encarcelados. Finalmente su sentencia fue en 1981, donde la mayoría tienen un destino muy parecido, terminando enfermos en los hospitales, o en el último caso de Wang Hongwen, este hombre termina escribiendo historia, porque en el 2002 lo dejan volver a casa puesto que enferma en la cárcel.